La puerta principal se abrió con un crujido seco que atravesó el silencio de la tarde, como una cuchilla atraviesa la carne, y Alexander Montfort entró en su propia casa de campo, sintiendo que algo en el aire estaba completamente equivocado, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración antes de revelarlo todo. Había adelantado su regreso 4 días completos, cancelando reuniones millonarias en la ciudad porque algo profundo en su interior, algo primitivo e inexplicable, le había susurrado que debía volver ahora mismo. Cada minuto de retraso era un minuto robado, a una verdad que lo esperaba como una guillotina esperando caer. El viaje desde la ciudad había sido una tortura silenciosa, donde su mente construyó y destruyó 1000 escenarios diferentes, ninguno de ellos preparándolo para lo que sus ojos estaban a punto de presenciar. En los próximos segundos Alexander había construido su imperio desde la nada absoluta, levantándose desde las calles polvorientas de un barrio donde la esperanza moría antes que las personas, donde había visto a su propia madre trabajar hasta que sus manos sangraron por darle un futuro mejor, donde aprendió que el mundo no regala nada, y que cada centavo debe arrancarse del puño cerrado del destino con uñas y dientes. Ahora poseía una fortuna que la mayoría de las personas no podría gastar en 10 vidas, propiedades que se extendían como reinos en 3 continentes, y el respeto temeroso de hombres que movían países enteros con sus decisiones, pero nada de eso importaba en este momento, mientras sus zapatos italianos de $1000 avanzaban sobre el suelo de madera de su propia casa, porque el sonido que llegaba desde la cocina al fondo del pasillo era el sonido de su mundo comenzando a desmoronarse. Escuchó el agua corriendo con violencia, el golpeteo de trapos contra superficies duras, y una voz femenina que conocía mejor que su propia respiración pronunciando palabras que no podía distinguir completamente pero que sonaban desesperadas, urgentes, como si estuviera rogando o explicando algo a alguien. Su corazón comenzó a latir con una fuerza tan brutal que sintió el pulso en sus sienes, en su garganta, en la punta de sus dedos, que ahora temblaban ligeramente mientras aflojaba la corbata, que de repente se sentía como una soga alrededor de su cuello. Había enfrentado negociaciones donde millones se evaporaban con una palabra equivocada. Había mirado a los ojos a hombres que querían destruirlo. Había sobrevivido a traiciones corporativas que hubieran destrozado a personas más débiles. Pero ninguna de esas experiencias lo había preparado para el miedo que ahora trepaba por su columna vertebral como una araña venenosa. Alexander se detuvo a 3 metros de la puerta de la cocina, y por un momento consideró simplemente dar media vuelta, subir a su automóvil y manejar de regreso a la ciudad, fingir que nunca había venido, preservar la imagen perfecta de su vida que había construido tan cuidadosamente durante los últimos 5 años. Pero sus pies se negaron a obedecer la cobardía, y en lugar de retroceder dio un paso adelante, y luego otro, hasta que su mano tocó la madera fría de la puerta entreabierta y la empujó completamente hacia adentro, revelando una escena que su cerebro necesitó varios segundos completos para procesar, porque era tan ajena a todo lo que conocía sobre su esposa y su vida, que parecía sacada de una realidad alternativa. Ahí estaba Victoria, su esposa de 5 años, la mujer que había conocido en una gala benéfica donde ella brillaba con un vestido que costaba más que un automóvil promedio. La heredera de una fortuna textil que había crecido entre sirvientes y tutores privados, la mujer que nunca en su vida había tenido que fregar un plato o lavar su propia ropa. Pero la criatura que ahora estaba arrodillada en el suelo de piedra de su cocina no se parecía en nada a esa mujer. Victoria llevaba un vestido simple y desgastado que Alexander nunca había visto, manchado de agua y suciedad, con el cabello recogido en una coleta desprolija, y sus manos, esas manos que siempre habían sido suaves y perfectamente cuidadas, estaban rojas y agrietadas, mientras fregaba el suelo con movimientos rápidos y desesperados. A su lado había un balde de agua turbia, trapos sucios apilados, y una expresión en su rostro que Alexander había visto solo una vez antes en su vida, en el espejo el día que enterró a su madre. Una expresión de agotamiento total mezclado con una determinación feroz que desafiaba la muerte misma. Pero lo que realmente destrozó todo lo que Alexander creía saber sobre su realidad no era ver a su esposa trabajando como una sirvienta en su propia casa, sino el niño que estaba sentado en una silla alta al otro lado de la cocina, observando a Victoria con ojos enormes y oscuros que brillaban con algo entre el miedo y la adoración.
El niño no podía tener más de 4 años. Cabello negro despeinado y piel de un tono que inmediatamente le dijo a Alexander que este niño no era suyo. No podía serlo, porque Alexander sabía exactamente cómo se veían los genes de su familia y este niño no los llevaba. El pequeño sostenía un pedazo de pan en una mano y una taza de leche en la otra, y la forma en que miraba a Victoria, como si ella fuera el único punto de luz en un universo de oscuridad, hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Alexander. Victoria no lo había visto todavía, tan absorta estaba en su tarea, murmurando palabras tranquilizadoras hacia el niño mientras trabajaba, y Alexander se quedó paralizado en el umbral observando esta escena imposible, sintiendo cómo cada segundo que pasaba agregaba más peso a la piedra que se estaba formando en su estómago. Su mente comenzó a correr por caminos oscuros y traicioneros, construyendo narrativas que lo enfermaban, pero que parecían ser las únicas explicaciones posibles. Victoria había desaparecido a esta casa de campo hace 3 meses, diciendo que necesitaba paz y tranquilidad para trabajar en sus proyectos de caridad, y él había estado tan consumido por una adquisición corporativa masiva que apenas había tenido tiempo de visitarla, confiando, ciegamente, como el tonto que ahora se daba cuenta que había sido. 3 meses era tiempo suficiente para construir una vida secreta, para traer a un amante y su hijo, para convertirse en alguien completamente diferente mientras él estaba distraído contando su dinero en la ciudad, como un rey ciego en su castillo de cristal. El niño fue quien finalmente lo vio primero, y sus ojos se agrandaron aún más mientras dejaba caer el pan, y señalaba hacia la puerta con un dedo tembloroso, emitiendo un sonido de alarma que hizo que Victoria girara su cabeza tan rápido que Alexander escuchó el crujido de su cuello. Los ojos de su esposa lo encontraron, y lo que Alexander vio en ellos no fue culpa ni vergüenza como había esperado, sino puro terror primitivo. El tipo de terror que una persona siente cuando sabe que algo precioso está a punto de ser arrebatado de sus manos. Victoria se levantó tan rápido que tropezó con el balde, derramando agua sucia por todo el suelo que acababa de limpiar, pero no pareció notarlo mientras se interponía físicamente entre Alexander y el niño, con los brazos extendidos, como si estuviera protegiendo algo invaluable de un depredador mortal. El cerebro de Alexander procesó ese gesto en una fracción de segundo, y extrajo una conclusión que lo atravesó como un arpón envenenado. Ella estaba protegiendo al hijo de otro hombre de su propio esposo. La traición de esa imagen era tan completa, tan absoluta, que sintió algo rompiéndose dentro de su pecho, algo que había tardado toda una vida en construir, y que ahora se hacía pedazos como cristal cayendo sobre concreto. Había sobrevivido a la pobreza brutal. Había soportado humillaciones que hubieran destruido a hombres más débiles. Había construido un imperio desde cenizas literales. Pero nada de eso lo había preparado para el dolor de ver a la mujer que amaba demostrando con su cuerpo que había elegido a otro, que había construido una vida secreta que no incluía a Alexander excepto como el tonto que pagaba las cuentas mientras ella jugaba a la familia feliz con el hijo de su amante. Victoria abrió la boca pero no salió ningún sonido, y Alexander observó cómo sus labios se movían intentando formar palabras que simplemente no existían, porque ¿qué palabras podrían posiblemente explicar esta escena? ¿Qué combinación de sílabas podría transformar esta traición evidente en algo inocente? Los segundos se estiraron como siglos mientras se miraban fijamente a través de la cocina que olía a jabón y desesperación, y Alexander sintió como todo lo que había creído sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre la mujer que había jurado amarlo hasta que la muerte los separara, se evaporaba como el humo, dejando solo cenizas amargas en su lengua. Había construido su fortuna siendo capaz de leer a las personas, de ver a través de las mentiras y las máscaras, de identificar el engaño a kilómetros de distancia, y sin embargo esta mujer lo había engañado completamente, lo había convertido en el tipo de hombre que despreciaba, el tipo de hombre que era tan ciego que no podía ver la traición desarrollándose en su propia casa. El niño comenzó a llorar, un sonido agudo y aterrorizado que perforó el silencio tenso como una alarma, y Victoria se giró inmediatamente hacia él, sus instintos maternales anulando todo lo demás. Y esa fue la gota que desbordó el vaso de Alexander. Ella era maternal con el hijo de otro hombre, le daba el amor y la protección que Alexander había soñado algún día haber dirigido hacia sus propios hijos, hijos que nunca habían llegado porque Victoria siempre decía que todavía no era el momento correcto, que su cuerpo necesitaba más tiempo, que había tanto que hacer primero.
Y ahora entendía por qué. Porque ya tenía un hijo, solo que ese hijo no era de Alexander. Ese hijo era evidencia viviente de una traición tan profunda que Alexander sintió que el suelo debajo de sus pies podría abrirse y tragarlo entero, y sería un alivio comparado con el dolor que ahora pulsaba en cada célula de su cuerpo. Alexander dio un paso hacia atrás, luego otro, sintiendo que si no salía de esta cocina inmediatamente podría hacer o decir algo de lo que se arrepentiría para siempre, algo que no podría retirar ni reparar. Victoria se giró hacia él nuevamente, con el niño ahora aferrado a sus piernas, y extendió una mano hacia Alexander, con un gesto tan desesperado que parecía estar tratando de agarrar el aire mismo. Sus labios formaron su nombre, pero Alexander negó con la cabeza violentamente, rechazando sus palabras antes de que pudieran formarse, porque no quería escuchar las mentiras. No quería oír las excusas o las justificaciones o las súplicas que sin duda vendrían. Había sido lo suficientemente tonto, había sido lo suficientemente ciego, y no permitiría que lo convirtiera en un tonto dos veces. Se alejó de la cocina con pasos que se sentían como los de un hombre caminando hacia su propia ejecución, y pudo escuchar a Victoria siguiéndolo, sus pies descalzos golpeando contra el suelo de madera, pero el niño la estaba ralentizando, aferrándose a ella con el agarre desesperado de alguien que sabía que su mundo estaba a punto de terminar. Alexander alcanzó la puerta principal, y la abrió con tanta fuerza que el pomo golpeó contra la pared, dejando una marca que se uniría a todas las otras cicatrices invisibles que esta casa ahora llevaba. El sol de la tarde lo golpeó en la cara como una bofetada, demasiado brillante, demasiado alegre para un mundo que acababa de revelar su podredumbre, y Alexander se tambaleó hacia su automóvil, sintiendo que sus piernas podrían fallar en cualquier momento. Pero justo cuando sus dedos tocaron la manija de la puerta del conductor, algo lo detuvo, algo más fuerte que el dolor o la rabia o la traición. Era la voz de su madre, muerta hace 20 años, pero todavía viviendo en algún rincón de su mente, recordándole que siempre había dos lados en cada historia, que las apariencias podían engañar incluso a los ojos más entrenados, que un hombre que huía sin buscar la verdad no era un hombre en absoluto, sino un cobarde disfrazado de víctima. Alexander cerró los ojos y respiró profundamente el aire fresco del campo, sintiendo cómo el oxígeno llenaba sus pulmones y llevaba algo de claridad a su cerebro nublado por la emoción. Había construido su imperio sobre la base de obtener todos los hechos antes de tomar decisiones, de nunca actuar por impulso o emoción, de ser el hombre más informado en cualquier sala. Y ahora iba a abandonar esa filosofía de vida porque su corazón estaba roto. Se giró lentamente, y Victoria estaba ahí en la entrada, sosteniendo al niño en sus brazos ahora, con lágrimas corriendo por sus mejillas pero con una expresión en su rostro que Alexander no pudo interpretar inmediatamente. No era culpa, no era la expresión de alguien atrapado en una mentira, sino algo diferente, algo que se parecía más a la desesperación de alguien que tiene una verdad imposible de explicar, pero que debe intentarlo de todas formas porque la alternativa es perder todo. El niño había enterrado su rostro en el cuello de Victoria, temblando visiblemente, y sus pequeños brazos la rodeaban con una fuerza que hablaba de un miedo profundo y arraigado, el tipo de miedo que ningún niño de 4 años debería conocer. Alexander caminó de regreso hacia la casa, con pasos lentos y medidos, cada uno una batalla contra el impulso de simplemente huir y nunca mirar atrás. Se detuvo a 3 metros de distancia de Victoria, manteniendo el espacio entre ellos como un foso protector, y le miró directamente a los ojos, buscando cualquier señal de engaño o manipulación. Pero lo que vio en esos ojos familiares que había mirado miles de veces en 5 años de matrimonio fue solo una honestidad brutal y desnuda, mezclada con un agotamiento tan profundo que parecía haber sido tallado en su alma por años de sufrimiento silencioso. Victoria comenzó a hablar, y las palabras salieron de su boca como agua rompiendo una represa, rápidas y desesperadas, contando una historia que Alexander no podría haber imaginado en sus pesadillas más oscuras, una historia que transformó su rabia en algo mucho más complejo y doloroso. El niño que sostenía en sus brazos se llamaba Daniel, y no era su hijo ni el hijo de ningún amante secreto, sino el hijo de su hermana menor, una hermana de la que Alexander no sabía absolutamente nada,
porque Victoria jamás había mencionado su existencia en 5 años de matrimonio. Había borrado esa parte de su vida tan completamente que era como si esa hermana nunca hubiera existido. El nombre de su hermana era Carmen, y había sido la vergüenza de la familia Aldrich desde el momento en que nació con una condición mental que la familia prefirió tratar como un defecto moral, en lugar de una enfermedad que requería tratamiento y compasión. Victoria explicó con una voz quebrada por el peso de secretos mantenidos durante demasiado tiempo cómo Carmen había sido escondida de la sociedad, mantenida en instituciones privadas caras donde la familia podía fingir que no existía, donde podían continuar con sus vidas perfectas sin la incomodidad de una hija que no encajaba en el molde que habían diseñado. Durante toda su infancia, Victoria había sido la única que visitaba a Carmen, la única que se sentaba con ella durante horas, la única que la trataba como un ser humano en lugar de como un problema que resolver. Había aprendido a esconder estas visitas, a mentir sobre dónde había estado, a construir una vida doble, porque admitir que amaba a su hermana defectuosa era admitir que ella misma tenía una grieta en su perfección, y en la familia Aldrich las grietas no eran toleradas. Cuando Victoria conoció a Alexander en esa gala hace 6 años, ya llevaba el peso de este secreto en sus hombros como una cruz invisible, y cada día que pasaba sin decírselo agregaba otro ladrillo al muro que estaba construyendo entre su verdadero yo y la mujer que Alexander creía haber desposado. Había querido decírselo 1000 veces, había abierto la boca para confesar esta verdad fundamental sobre quién era realmente. Pero el miedo la paralizaba cada vez, el terror de que Alexander la viera de manera diferente, de que la juzgara por su familia rota, de que decidiera que ella también estaba defectuosa por asociación, y terminara un compromiso que ya sentía demasiado perfecto para ser real. Así que había enterrado la verdad más profundo, había cortado contacto con Carmen para poder enfocarse en construir su nueva vida con Alexander, había elegido su felicidad sobre la responsabilidad hacia su hermana. Y esa elección la había perseguido cada noche durante 5 años. 3 meses atrás, Victoria había recibido una llamada que cambió todo. Carmen, ahora de 22 años, había quedado embarazada después de una relación con otro paciente en la institución donde vivía. Una relación que el personal supuestamente profesional había permitido o ignorado. La familia Aldrich había respondido con su crueldad característica. Carmen sería enviada a una institución más restrictiva inmediatamente después del parto, y el bebé sería dado en adopción sin su consentimiento, borrado de la existencia como Carmen misma lo había sido. Nadie le preguntó a Carmen qué quería. Nadie consideró que tal vez esta mujer de 22 años con problemas mentales todavía tenía derechos humanos básicos, todavía merecía tener voz en decisiones que afectaban su vida y la vida del niño que llevaba en su vientre. Victoria se había sentido destrozada por dentro al recibir estas noticias, enfrentando finalmente el peso completo de su cobardía, viendo con claridad brutal lo que su silencio y su distancia habían permitido. Había pasado noches enteras despierta, luchando con la decisión imposible que enfrentaba: permanecer callada y preservar su vida perfecta con Alexander, mientras su hermana y su sobrino eran destruidos por un sistema que no los veía como humanos, o actuar y arriesgar todo lo que había construido para salvar a personas que el mundo había decidido que no valían salvar. La respuesta, cuando finalmente llegó, no fue realmente una decisión, sino una certeza que brotó desde lo más profundo de su ser, desde un lugar que ni siquiera sabía que existía. No podía ser el tipo de persona que permitía que esto sucediera, no importaba el costo personal. Había comenzado a planear en secreto, usando su propia fortuna familiar que había mantenido separada de las finanzas conjuntas con Alexander, contratando abogados que se especializaban en casos difíciles de derechos de pacientes, moviéndose en las sombras como una conspiradora en su propia vida. Cuando Carmen dio a luz a Daniel en una habitación de hospital estéril donde nadie le sostuvo la mano ni le dijo que lo estaba haciendo bien, Victoria estaba ahí, desafiando las órdenes de su familia por primera vez en su vida adulta. Había visto a su hermana sostener a ese bebé con una expresión de amor tan puro y perfecto que rompió algo fundamental en el pecho de Victoria, y en ese momento supo que no había vuelta atrás, que había cruzado una línea que dividiría su vida en antes y después. Los Aldrich habían reaccionado con una furia que Victoria había anticipado, pero que aún la golpeó como un puño físico. Había sido desheredada formalmente, cortada de la familia, con la misma frialdad quirúrgica con la que habían cortado a Carmen,
convertida en otra vergüenza que debía ser borrada y nunca mencionada en conversaciones educadas. Pero Victoria había anticipado esto, y había transferido la mayor parte de su fortuna personal a cuentas que su familia no podía tocar, asegurándose de tener los recursos para luchar la batalla legal que sabía que vendría. Lo que no había anticipado era la crueldad despiadada con la que su familia lucharía, las acusaciones que fabricarían, los expertos que comprarían para testificar que Carmen era incapaz de cuidar a un niño, que el bebé estaría en peligro cada segundo que permaneciera con una madre mentalmente incompetente. La batalla legal había sido brutal y rápida, y Victoria había perdido cada ronda. Los jueces miraban los diagnósticos de Carmen, escuchaban a los expertos caros que la familia Aldrich había comprado, y veían solo lo que el sistema les permitía ver: una mujer enferma que no podía cuidar de sí misma, y mucho menos de un bebé vulnerable. El hecho de que Carmen amaba a su hijo con cada fibra de su ser no importaba en las frías ecuaciones de la corte. No pesaba en las balanzas donde la competencia mental superaba al amor incondicional. Victoria había gastado fortunas en sus propios abogados y expertos. Había suplicado y argumentado y presentado evidencia de que Carmen podía ser madre, con el apoyo adecuado. Pero el sistema ya había tomado su decisión antes de que el caso comenzara. Cuando la corte finalmente dictaminó que Daniel sería colocado en el sistema de adopción y Carmen sería enviada a una institución más restrictiva, Victoria había estado de pie en ese tribunal sintiendo que el suelo desaparecía debajo de sus pies, viendo su fracaso reflejado en los ojos devastados de su hermana. Pero entonces algo había sucedido, algo que Victoria no planeó y que la sorprendió con su propia ferocidad. Carmen le rogó que cuidara a Daniel, le imploró con una lucidez sorprendente que encontrara la manera de mantener a su bebé seguro hasta que pudiera recuperarlo, hasta que pudiera probar que era capaz, hasta que el mundo viera lo que Victoria ya sabía, que el amor no requería perfección mental para ser real y poderoso. Victoria había hecho una promesa ese día, arrodillándose frente a su hermana y sosteniéndole las manos mientras ambas lloraban, jurando que encontraría una manera de proteger a Daniel hasta que pudieran estar juntos nuevamente. No sabía cómo lo haría. No tenía un plan claro, solo una determinación férrea que venía de algún lugar antiguo y primitivo, un lugar donde las promesas eran sagradas y el amor era más importante que las leyes o las reputaciones, o incluso que los matrimonios perfectos construidos sobre fundaciones de secretos. Había conseguido una orden temporal que le daba custodia de emergencia mientras el sistema procesaba la adopción, comprando tiempo precioso, con argumentos legales complejos y dinero que fluía como agua. Pero había sabido que no podía llevar a Daniel a su casa en la ciudad, no podía integrarlo en su vida con Alexander sin explicar toda la historia. Y explicar la historia significaba admitir años de mentiras por omisión. Significaba ver la decepción en los ojos de Alexander cuando descubriera que la mujer con la que se había casado había escondido una parte fundamental de sí misma. El miedo la había paralizado, ese miedo antiguo de no ser suficiente, de ser rechazada, de perder el amor que había llegado a depender como dependía del aire en sus pulmones. Así que había tomado la decisión cobarde de venir a la casa de campo, de crear una vida temporal donde podía cuidar de Daniel mientras buscaba una solución permanente, mientras encontraba el coraje, o las palabras correctas, o el momento perfecto que sabía en su corazón, nunca llegaría. Los 3 meses habían sido los más difíciles de su vida, viviendo una existencia dividida donde era Victoria Montfort, en las llamadas telefónicas con Alexander, manteniendo la fachada de la esposa perfecta trabajando en proyectos de caridad, y luego transformándose en una madre sustituta desesperada, en cuanto colgaba, dedicando cada segundo a cuidar a Daniel, a mantenerlo seguro, a darle el amor que su madre biológica quería darle, pero no podía. No había contratado ayuda porque cada persona adicional era un riesgo. Alguien que podría hablar, alguien que podría alertar a los Aldrich o a los servicios sociales sobre esta situación irregular. Así que había hecho todo ella misma: los pañales, las alimentaciones nocturnas, la limpieza interminable, el consuelo cuando Daniel lloraba por una madre que solo había conocido durante horas antes de ser arrancado de sus brazos. El trabajo físico había sido agotador pero casi bienvenido.
una penitencia por años de privilegio donde otras personas habían hecho todo por ella, una manera tangible de pagar la deuda que sentía que debía a Carmen por haberla abandonado durante tanto tiempo. Sus manos se habían agrietado y sangrado, su espalda dolía constantemente. Su cuerpo estaba más delgado de lo que había estado jamás, porque olvidaba comer mientras se aseguraba de que Daniel tuviera todo lo que necesitaba, pero había encontrado una extraña paz en esta existencia simple y directa, donde su valor se medía no en el éxito de eventos de caridad, o en qué tan perfectamente jugaba el papel de esposa de millonario, sino en si un niño pequeño estaba seguro, alimentado y amado. Había contratado abogados más agresivos con el dinero que le quedaba, había buscado precedentes legales en casos similares, había contactado organizaciones de derechos de pacientes que podrían ayudar a luchar por Carmen, pero el sistema se movía con una lentitud glacial que la enfurecía. Cada día que pasaba era otro día donde Daniel estaba en un limbo legal, otro día donde Carmen se pudría en una institución preguntándose si volvería a ver a su hijo. Victoria había visitado a Carmen 2 veces durante estos 3 meses, viajes secretos donde tuvo que mentirle a Alexander sobre su paradero, y cada vez había visto a su hermana deteriorándose. La separación de su bebé haciéndole más daño que cualquier medicamento o terapia podría curar. La última visita había sido la peor, encontrando a Carmen tan medicada que apenas podía mantener los ojos abiertos, castigada por el personal, por su comportamiento difícil, que en realidad solo era el dolor de una madre destrozada manifestándose en la única forma que su mente rota conocía. Victoria había sostenido a su hermana mientras lloraba lágrimas silenciosas, prometiendo nuevamente que estaba cuidando a Daniel, que no se rendiría, que encontraría una manera de reunirlos. Pero por primera vez, Victoria había sentido que sus promesas sonaban huecas, que estaba fallando en esta tarea imposible que había asumido. Tal vez su familia tenía razón, y ella no era lo suficientemente fuerte o lo suficientemente inteligente para luchar contra el sistema que había destruido a Carmen. Había regresado a la casa de campo, después de esa visita, sintiendo que se estaba desmoronando desde adentro, manteniendo una fachada de normalidad para Daniel durante el día, pero llorando silenciosamente en la ducha por las noches. El agua caliente, lavando lágrimas que no podía permitirse derramar donde el niño pudiera verlas. El peso de los secretos estaba aplastándola. La distancia creciente con Alexander la estaba matando de una manera diferente, pero igual de real. Y la incertidumbre sobre el futuro de Daniel era una ansiedad constante que roía sus entrañas como un animal hambriento. Había comenzado a planear finalmente cómo decirle todo a Alexander, ensayando conversaciones en su cabeza, pero cada versión sonaba como una confesión de traición. Cada explicación revelaba años de mentiras que no podía deshacer. Y ahora Alexander estaba aquí, había llegado 4 días antes de lo planeado, y toda la verdad estaba derramándose de su boca en un torrente que no podía controlar. Palabras, atropellándose sobre palabras, mientras trataba de hacer que entendiera en minutos lo que había tomado meses vivir. Victoria observó el rostro de Alexander mientras hablaba, viendo cómo sus expresiones cambiaban de rabia a confusión, a algo que podría haber sido comprensión o podría haber sido horror. Imposible distinguir, mientras el sol se movía lentamente a través del cielo y las sombras se alargaban en el camino de entrada. Daniel se había quedado dormido en algún momento durante su monólogo, exhausto por el miedo y el llanto, y Victoria lo sostuvo más cerca, sintiendo el peso cálido de su cuerpo pequeño como un ancla a la realidad. Este niño se había convertido en su mundo durante los últimos 3 meses, su propósito completo condensado, el mantener este pequeño corazón latiendo, y estos pequeños pulmones respirando, y estos ojos inocentes protegidos de la crueldad, que el mundo había mostrado estar más que dispuesto a infligir. Había cambiado todos sus pañales, había calmado cada pesadilla, había celebrado cada sonrisa pequeña como la Victoria que era, y en el proceso había descubierto partes de sí misma que no sabía que existían, capacidades para la abnegación y el sacrificio, que su vida privilegiada nunca había requerido. Alexander finalmente habló después de lo que pareció una eternidad, y su voz sonaba ronca, como si no la hubiera usado en días. Las palabras que salieron de su boca no fueron acusaciones ni gritos de traición, sino preguntas simples y directas que perforaron directamente al corazón del asunto. ¿Por qué no había confiado en él?
¿Por qué había asumido que la juzgaría? ¿Por qué había elegido enfrentar esto sola en lugar de dejar que él fuera su compañero en esto como había prometido ser en todo cuando se casaron? Las preguntas de Alexander cayeron sobre Victoria como piedras, cada una revelando las grietas en su razonamiento, exponiendo la verdad incómoda de que no había sido solo el miedo al juicio lo que la había mantenido en silencio, sino también el orgullo, la incapacidad de admitir que su vida no era tan perfecta como había trabajado tan duro para hacerla parecer. Victoria se había casado con Alexander, presentándose como alguien completo, alguien sin fracturas familiares o secretos oscuros, alguien que podía ser la esposa perfecta porque no arrastraba equipaje roto de su pasado. Había construido esta imagen con tanto cuidado, capa sobre capa de perfección, que admitir la verdad hubiera significado destrozar completamente esa fachada y revelar a la mujer real debajo, una mujer aterrorizada y rota que había abandonado a su hermana para poder tener una oportunidad de felicidad. Pero mientras Alexander la miraba con ojos que ahora mostraban dolor en lugar de rabia, Victoria comprendió la magnitud de lo que su silencio había robado, no solo de él sino de ambos. Le había negado la oportunidad de ser el hombre que había prometido ser, el compañero que enfrentaría cualquier tormenta a su lado, y al hacerlo, había creado una tormenta mucho peor que cualquiera que Carmen o Daniel pudieran haber causado. Había subestimado completamente al hombre con quien se había casado, proyectando sobre él los juicios de su propia familia cruel, asumiendo que él también vería a Carmen como defectuosa y a Daniel como un problema en lugar de como seres humanos dignos de amor y protección. Alexander se acercó lentamente, y Victoria sintió que su cuerpo se tensaba instintivamente, preparándose para el rechazo que estaba segura vendría ahora. Pero en lugar de alejarse, él extendió sus manos y las colocó sobre las de ella donde sostenían a Daniel, formando un círculo protector alrededor del niño dormido. El gesto fue tan inesperado, tan completamente opuesto a lo que Victoria había temido durante 3 meses enteros. Algo dentro de ella finalmente se rompió completamente, y las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo comenzaron a fluir sin control, sacudiendo su cuerpo con sollozos silenciosos que trataba desesperadamente de suprimir para no despertar al niño. Alexander la guió suavemente hacia adentro, hacia la sala de estar donde Victoria había pasado tantas noches despierta, paseando con Daniel, cuando no podía dormir, y le ayudó a sentarse en el sofá sin quitar sus manos de donde rodeaban las de ella. Permaneció arrodillado frente a ella, mirándola con una intensidad que Victoria no había visto antes. Y por primera vez en 3 meses sintió que no estaba completamente sola en esto, que tal vez había un camino hacia adelante que no requería que perdiera todo lo que amaba. Pero la culpa era abrumadora, una ola masiva que la ahogaba, porque Alexander merecía mucho mejor que una esposa que había mentido durante años, que lo había subestimado tan completamente, que había elegido el secreto sobre la confianza una y otra vez. Durante las siguientes horas, mientras la luz del día se desvanecía y la oscuridad llenaba la casa, Alexander escuchó el resto de la historia con una atención que nunca flaqueó. Victoria le habló sobre Carmen, sobre la niña brillante y amorosa que había sido antes de que su condición se manifestara completamente en la adolescencia, sobre cómo la familia había reaccionado con vergüenza en lugar de compasión, tratando la enfermedad mental como un defecto moral, que debía esconderse en lugar de una condición médica, que requería tratamiento. Le contó sobre las visitas secretas durante su infancia, cómo había aprendido a mentir con tanta fluidez que eventualmente se convirtió en una segunda naturaleza. Cada año que pasaba, había agregado más distancia entre ella y Carmen, hasta que finalmente había cortado el contacto completamente cuando conoció a Alexander. Alexander escuchó cómo Victoria había racionalizado su abandono de Carmen, diciéndose a sí misma que su hermana estaba siendo bien cuidada en instituciones caras, que otras personas más calificadas estaban manejando su tratamiento, que Victoria merecía una oportunidad de tener su propia vida sin estar definida por la tragedia de su familia. Pero estas racionalizaciones se habían desmoronado completamente cuando recibió esa llamada 3 meses atrás, cuando supo que Carmen estaba embarazada y que la familia planeaba arrebatarle a su bebé, sin siquiera darle una oportunidad de ser madre. En ese momento, todas las excusas que Victoria se había dicho a sí misma se revelaron como lo que realmente eran: cobardía disfrazada de autopreservación. Victoria explicó con voz quebrada
cómo había cambiado durante estos 3 meses cuidando a Daniel, cómo el trabajo físico agotador y las noches sin dormir y la preocupación constante habían quemado todas las capas superficiales de quien había sido, revelando algo más real y más fuerte debajo. Había descubierto que era capaz de un sacrificio que nunca había imaginado posible, que podía funcionar con 3 horas de sueño y comida a medias y manos, sangrando si eso significaba que este niño estaba seguro. Le contó sobre los pequeños momentos que habían hecho que todo valiera la pena, la primera vez que Daniel le sonrió, las noches cuando finalmente se dormía en sus brazos después de horas de llanto, las mañanas cuando se despertaba y su primera reacción era buscarla con esos ojos enormes que gradualmente habían aprendido a confiar nuevamente. Alexander preguntó sobre Carmen, sobre cómo estaba manejando la separación, y Victoria tuvo que admitir la horrible verdad de que su hermana se estaba deteriorando rápidamente, que la institución la estaba medicando en exceso para manejar su angustia, que cada visita mostraba a Carmen más y más rota por el dolor de haber perdido a su hijo. Los médicos llamaban a su comportamiento síntomas de su enfermedad mental. Pero Victoria sabía la verdad. Esto era simplemente el dolor de una madre, no diferente de cómo cualquier madre reaccionaría si su bebé le fuera arrebatado sin su consentimiento. La enfermedad mental de Carmen no negaba su capacidad de amar, no borraba su humanidad fundamental, pero el sistema no podía o no quería ver esa distinción crucial. La conversación se movió hacia el futuro, y Victoria tuvo que admitir que no tenía un plan claro más allá de mantener a Daniel seguro día a día mientras sus abogados buscaban algún precedente legal que pudiera ayudar. El periodo de custodia de emergencia estaba terminando, y pronto tendría que entregar a Daniel al sistema de adopción, a menos que pudiera presentar un caso convincente de por qué debería mantener la custodia temporal indefinidamente. Los abogados no eran optimistas porque Victoria no era la madre biológica, y aunque era la tía, los tribunales generalmente preferían familias adoptivas establecidas sobre parientes solteros, especialmente cuando esos parientes estaban conectados a una familia que activamente se oponía a la custodia. Alexander permaneció en silencio por un largo momento después de que Victoria terminó de hablar, y ella pudo ver su mente trabajando a través del problema con la misma intensidad analítica que aplicaba a sus negocios más complejos. Finalmente habló, y las palabras que salieron de su boca cambiaron todo en un instante. Ellos adoptarían a Daniel juntos, presentarían como una pareja casada establecida con recursos ilimitados y un hogar estable, y lucharían tan duro como fuera necesario para mantener a este niño seguro hasta que Carmen pudiera recuperarlo, o para siempre si eso resultaba ser lo mejor para todos los involucrados. Victoria lo miró con incredulidad, incapaz de procesar completamente lo que estaba ofreciendo. El regalo masivo de su apoyo y recursos y amor que no tenía que dar pero que estaba ofreciendo de todos modos. Alexander le explicó con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que Victoria había estado sintiendo durante meses, que había construido su imperio sobre el principio de proteger a los más vulnerables. Toda su fortuna no significaba nada si no podía usarla para ayudar a un niño inocente atrapado en un sistema roto. Su propia madre había sido vulnerable una vez, una mujer pobre, sin recursos, luchando para dar a su hijo una oportunidad, y él nunca olvidaría lo que se sentía ser ese niño, sabiendo que la única cosa que se interponía entre él y un futuro mejor era una mujer dispuesta a sacrificar todo. Pero Alexander también dejó claro que su ayuda venía con una condición no negociable: nunca más secretos, nunca más mentiras por omisión, nunca más asumir que no podía manejar la verdad o que la juzgaría por su familia rota. Si iban a hacer esto juntos, tenía que ser como verdaderos socios, compartiendo todo, enfrentando cada desafío como un equipo unificado en lugar de como individuos tratando de protegerse mutuamente del dolor. A través del silencio, la herida que su secreto había causado no desaparecería de la noche a la mañana. Y Alexander no pretendería que la traición de su silencio no dolía, pero estaba dispuesto a trabajar en la reconstrucción de la confianza si Victoria estaba dispuesta a ser completamente honesta de aquí en adelante. Victoria asintió con tanta fuerza que sintió que su cuello podría romperse, y las promesas brotaron de su boca en un torrente desesperado, jurando que nunca más escondería nada, que sería completamente transparente sobre cada pensamiento y temor y duda.
Pero Alexander la detuvo con un dedo suave sobre sus labios, recordándole que las promesas eran fáciles de hacer en momentos de emoción elevada, y que lo que realmente importaba eran las acciones consistentes en los días y meses aburridos que vendrían. La confianza se reconstruiría lentamente, ladrillos puestos cuidadosamente uno a la vez, y ambos tendrían que tener paciencia con el proceso y con cada uno mientras navegaban por este nuevo territorio. Esa noche, después de que Daniel fue puesto en la cuna improvisada que Victoria había montado en la habitación de invitados, Alexander y Victoria se sentaron juntos en la oscuridad y comenzaron a planear. Alexander insistió en traer a los mejores abogados de familia del país, personas que se especializaban en casos imposibles y que tenían un historial de ganar, cuando todos los demás decían que era inútil. Hablaría con sus contactos en el sistema judicial, no para comprar favores, sino para asegurarse de que el caso de Daniel recibiera una audiencia justa en lugar de ser procesado mecánicamente a través de un sistema sobrecargado. Usaría cada conexión, cada recurso, cada táctica que había aprendido en décadas de batallas corporativas, pero esta vez por algo infinitamente más importante que márgenes de beneficio o participación en mercado. Victoria compartió toda la documentación que había recopilado sobre el caso de Carmen, y Alexander la revisó con el ojo de alguien entrenado para encontrar debilidades en argumentos opuestos. Identificó inmediatamente varios puntos que los abogados anteriores de Victoria habían perdido, ángulos que podrían explotar, precedentes que podrían citar. Señaló que la clave no era argumentar que Carmen era perfectamente capaz de criar un hijo sin apoyo, sino demostrar que con el apoyo adecuado podría ser una madre efectiva, y que separar a una madre de su hijo sin intentar primero proporcionar ese apoyo era una violación de sus derechos humanos básicos. Hablaron sobre Carmen también, y Alexander insistió en conocerla lo antes posible, en entender de primera mano quién era más allá de los diagnósticos médicos y reportes institucionales. Victoria se sintió abrumada por la gratitud por el hecho de que este hombre estaba dispuesto a entrar completamente en esta situación complicada, en lugar de mantener una distancia segura. Había subestimado tan completamente su capacidad de compasión, disposición a luchar por personas que nunca había conocido simplemente porque era lo correcto. Y esa realización le mostró cuánto más profundo podría haber sido su matrimonio si hubiera tenido el coraje de ser honesta desde el principio. Durante los días que siguieron, la casa de campo se transformó de un refugio secreto de vergüenza en el centro de comando de una operación de rescate elaborada. Alexander hizo que su asistente enviara cajas de archivos legales y precedentes. Instaló una oficina completa en el estudio y comenzó a trabajar 16 horas al día, construyendo el caso más sólido posible para mantener a Daniel fuera del sistema y eventualmente reunirlo con Carmen. Contrató investigadores privados para documentar las condiciones en la institución donde Carmen estaba siendo retenida, recopilando evidencia de negligencia y maltrato que podría usarse para argumentar que ella necesitaba ser transferida a una instalación mejor que realmente se preocupara por su bienestar. Victoria observaba a Alexander trabajar con una mezcla de asombro y amor renovado, viendo aspectos de su personalidad que no había apreciado completamente antes. Había conocido al despiadado hombre de negocios, al estratega brillante, al millonario poderoso, pero ahora estaba viendo al hombre que su madre había criado, el hijo de una mujer pobre que había luchado contra sistemas injustos y ganado, que había dedicado su vida a asegurarse de que su hijo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Ese niño todavía vivía dentro de Alexander, y no había olvidado lo que era ser vulnerable, ser menospreciado, necesitar desesperadamente que alguien con poder diera un paso al frente. Alexander también pasaba tiempo con Daniel, al principio torpe e inseguro como cualquiera que nunca había estado cerca de niños pequeños, pero gradualmente encontrando su ritmo. Victoria lo observaba sostener al niño con una ternura que le rompía el corazón, viendo cómo Daniel respondía al cuidado masculino que nunca había experimentado, cómo sus pequeñas manos alcanzaban el rostro de Alexander con curiosidad en lugar de miedo. Estaban formando un vínculo, estos dos seres que habían entrado en su vida de maneras tan diferentes, y Victoria comenzó a permitirse imaginar un futuro donde esto podría funcionar, donde podrían ser una familia de verdad. La batalla legal escaló rápidamente cuando los abogados de Alexander presentaron mociones para extender la custodia de emergencia indefinidamente y para que Carmen fuera transferida a una instalación diferente. La familia Aldrich respondió con su propia avalancha de documentación legal,
claramente enfurecida de que Victoria había traído refuerzos tan poderosos. Contrataron sus propios investigadores para buscar suciedad sobre Alexander, tratando de encontrar algo que pudieran usar para argumentar que él y Victoria no eran padres adecuados. Pero Alexander había vivido su vida con integridad, y no había secretos oscuros que descubrir, ningún escándalo que explotar. Las semanas se convirtieron en meses, y la batalla legal se intensificó hasta convertirse en una guerra total, donde ambos lados desplegaban todos los recursos a su disposición. Los Aldrich estaban acostumbrados a ganar, simplemente sobrepasando a sus oponentes con dinero y conexiones, pero nunca habían enfrentado a alguien como Alexander Montfort, cuya fortuna hacía que la de ellos pareciera dinero de bolsillo, y cuyas conexiones se extendían hasta los niveles más altos del gobierno y el sistema judicial. Por primera vez en sus vidas privilegiadas, se encontraron siendo los menos poderosos en la sala, y la experiencia los enfureció de maneras que los hicieron cometer errores, sobreextenderse, revelar la crueldad que normalmente mantenían cuidadosamente oculta detrás de una fachada de respetabilidad. Alexander había organizado una visita a Carmen en la institución, llevando consigo a un equipo de médicos independientes y expertos en salud mental que evaluarían su condición sin los prejuicios de las personas pagadas por la familia Aldrich. Victoria había estado aterrorizada sobre cómo iría este encuentro, temiendo que Carmen estuviera demasiado medicada o demasiado rota para presentarse bien, pero su hermana había sorprendido a todos cuando le dijeron que estas personas podrían ayudarla a recuperar a Daniel. Carmen había encontrado una lucidez y determinación que el personal de la institución insistía que era imposible dada su condición. Habló articuladamente sobre su amor por su hijo, sobre su comprensión de que necesitaría ayuda para criarlo, sobre su disposición a trabajar con terapeutas y especialistas para demostrar que podía ser una madre adecuada. Los expertos habían quedado impresionados, y sus evaluaciones pintaron una imagen muy diferente de la que los médicos pagados por los Aldrich habían presentado. Documentaron cómo la medicación excesiva de Carmen estaba empeorando sus síntomas en lugar de mejorarlos, cómo el trauma de perder a su bebé estaba siendo mal diagnosticado como un deterioro de su condición mental subyacente, cómo con el tratamiento y apoyo adecuados Carmen podría funcionar en un nivel mucho más alto de lo que cualquiera había creído posible. Recomendaron su transferencia inmediata a una instalación especializada que se enfocaba en ayudar a padres con problemas de salud mental a desarrollar habilidades de crianza, en lugar de simplemente asumir que eran incompetentes. Alexander había usado estas evaluaciones para golpear duramente en la corte, argumentando que los derechos de Carmen como madre estaban siendo violados, que nunca se le había dado una oportunidad real de demostrar su capacidad, que el sistema estaba operando bajo suposiciones prejuiciosas sobre la salud mental que no estaban respaldadas por la ciencia moderna, y había traído a sus propios expertos para testificar sobre cómo muchas personas con condiciones de salud mental criaban hijos exitosamente con el apoyo adecuado, cómo separar a madres de bebés causaba un trauma profundo para ambos, cómo el interés superior de Daniel era estar con su madre biológica, si eso era posible de lograr de manera segura. La jueza asignada al caso era una mujer que había pasado décadas trabajando en derecho de familia, y Victoria podía ver que las apelaciones emocionales y los argumentos técnicos de Alexander estaban teniendo un impacto. Durante una audiencia particularmente tensa, la jueza había preguntado directamente a los abogados de los Aldrich por qué la familia se oponía tan vehementemente a darle a Carmen una oportunidad cuando había recursos más que adecuados disponibles para proporcionar todo el apoyo que necesitara. La respuesta balbuceante había revelado la verdad fea que todos en la sala ya sabían. Esto no se trataba de proteger a Daniel, sino de proteger la reputación de la familia Aldrich, de asegurarse de que Carmen y su hijo desaparecieran completamente de sus vidas perfectamente curadas. Esa audiencia marcó un punto de inflexión. La jueza había ordenado que Carmen fuera transferida inmediatamente a la instalación especializada que Alexander había identificado, una hermosa propiedad en el campo donde padres con diversos desafíos trabajaban con terapeutas para desarrollar sus habilidades mientras mantenían contacto con sus hijos. El costo era astronómico, pero Alexander había hecho arreglos para cubrirlo completamente.
asegurando que el dinero nunca sería una barrera para que Carmen obtuviera la ayuda que necesitaba. La jueza también había extendido la custodia temporal de Victoria y Alexander por otros 6 meses, dándole a Carmen tiempo para demostrar su progreso antes de que se tomara cualquier decisión final sobre el futuro de Daniel. Victoria había llorado en la corte cuando se leyó el fallo, años de tensión y miedo liberándose de golpe, y Alexander la había sostenido sin importarle quién estuviera mirando, sin importarle que estuvieran en un tribunal público donde se suponía que debían mantener la compostura profesional. Los Aldrich habían salido furiosos de la sala, lanzando amenazas sobre apelaciones y consecuencias, pero su poder se estaba desmoronando frente a alguien que tenía más recursos, y más importantemente, que realmente se preocupaba por las personas involucradas en lugar de solo por apariencia. Los meses que siguieron fueron transformadores de maneras que Victoria nunca podría haber imaginado. Visitaban a Carmen 2 veces por semana en la nueva instalación, trayendo a Daniel para sesiones supervisadas que gradualmente aumentaron en duración a medida que Carmen demostraba competencia creciente. Victoria observaba a su hermana florecer en este ambiente donde era tratada con dignidad y respeto, donde sus desafíos eran reconocidos pero no usados como excusa para negarle su humanidad fundamental. Carmen trabajaba incansablemente con terapeutas, aprendiendo habilidades de crianza, técnicas de manejo del estrés, estrategias para reconocer cuándo necesitaba pedir ayuda. Y lo más sorprendente de todo, lo hacía con una determinación y enfoque que demostraban que la motivación adecuada podía superar obstáculos que los médicos habían insistido que eran insuperables. Daniel respondía a su madre biológica de maneras que rompían y sanaban el corazón de Victoria simultáneamente. Al principio había sido cauteloso, acurrucándose contra Victoria siempre que Carmen se acercaba, pero gradualmente comenzó a responder a su voz, a sonreírle, a alcanzarla con esas pequeñas manos que habían aprendido a confiar nuevamente. Carmen lloraba después de cada visita, lágrimas de felicidad mezcladas con el dolor de tener que devolverlo, pero nunca vaciló en su compromiso de hacer todo lo que los terapeutas recomendaban, de mostrar que podía ser la madre que Daniel necesitaba. Alexander se había convertido en una presencia inesperadamente central en toda esta situación, no solo como el benefactor financiero, sino como una figura de apoyo genuino para Carmen. Hablaba con ella durante las visitas como un ser humano igual, nunca condescendiente ni tratándola como si fuera frágil, y Carmen respondía a este respeto floreciendo en su presencia. Le contaba sobre Daniel, sobre sus rutinas y sus gustos y las pequeñas peculiaridades de su personalidad, preparándola para el día en que pudiera cuidarlo a tiempo completo. Alexander también había contratado a un equipo de especialistas para diseñar un apartamento especial donde Carmen podría vivir con Daniel una vez que obtuviera la custodia completa, equipado con sistemas de apoyo y visitas regulares de profesionales que se asegurarían de que nunca estuviera abrumada. La relación entre Victoria y Alexander también había evolucionado de maneras profundas e inesperadas. Los secretos que se habían interpuesto entre ellos se habían evaporado, reemplazados por una honestidad brutal, que a veces era dolorosa, pero que construía una base más sólida que las mentiras educadas que habían caracterizado sus primeros años juntos. Hablaban, sobre todo ahora, sus miedos, sus dudas, las formas en que se habían lastimado mutuamente con suposiciones y silencios. Alexander admitió que había estado tan consumido por construir su imperio que había fallado en crear espacio para que Victoria compartiera sus luchas, que había proyectado una imagen de perfección tan completa que ella pudo haber sentido que no podía traerle problemas. Victoria reconoció que había usado su miedo como excusa para la cobardía, que había elegido la comodidad de las mentiras sobre la incomodidad de la vulnerabilidad. Pero de estas conversaciones difíciles surgió algo más fuerte. Se enamoraron nuevamente, o tal vez por primera vez realmente, viendo a la persona completa en lugar de la imagen cuidadosamente curada que cada uno había presentado durante su cortejo. Victoria veía al hombre que Alexander realmente era bajo el traje de $1000, alguien formado por la pobreza y el dolor que nunca había olvidado de dónde venía. Usaba su poder para proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos. Alexander veía a la mujer que Victoria estaba convirtiéndose, alguien dispuesto a sacrificar todo por amor, que había encontrado una fuerza en la adversidad que nunca había necesitado en su vida privilegiada. Cuidar a Daniel juntos también había cambiado su relación de maneras fundamentales.
Habían hablado sobre tener hijos algún día, pero siempre había sido una abstracción, algo para el futuro distante cuando el momento fuera perfecto. Pero no había nada perfecto sobre los pañales a las 3 de la mañana, o las rabietas en el supermercado, o las noches cuando Daniel tenía fiebre, y ninguno de ellos sabía qué hacer excepto sostenerlo y rezar. Sin embargo, en estos momentos imperfectos encontraron algo real y sólido. Descubrieron que podían ser socios en el trabajo sucio y agotador de mantener a otro ser humano vivo y prosperando. Alexander resultó ser sorprendentemente natural con Daniel, una vez que superó su torpeza inicial. Tenía una paciencia infinita para juegos repetitivos, podía hacer voces tontas que hacían reír histéricamente al niño, y había perfeccionado una técnica para calmar rabietas que funcionaba como magia. Victoria lo observaba con el niño, y veía destellos del padre que algún día sería con sus propios hijos. Y esa visión la llenaba de una esperanza que no había sentido en años. Tal vez habían encontrado su camino hacia esto de la manera más difícil posible, pero estaban aquí ahora, construyendo algo real desde las ruinas de las mentiras que casi los destruyeron. Los Aldrich hicieron varios intentos más de sabotear el caso, contratando investigadores para seguir a Alexander y Victoria buscando cualquier cosa que pudieran usar en su contra, plantando historias en los medios sobre el caso tratando de crear presión pública. Incluso contactando a socios comerciales de Alexander insinuando que su asociación con esta situación podría ser perjudicial para su reputación. Pero cada ataque rebotó inofensivamente, porque Alexander había construido su imperio sobre roca sólida y porque la verdad de lo que estaban haciendo resonaba con cualquiera que la escuchara sin prejuicios. Estaban luchando por una madre para estar con su hijo. Estaban desafiando un sistema que deshumanizaba a las personas con problemas de salud mental. Y nadie excepto la cruel familia Aldrich podía encontrar algo objetable en eso. La audiencia final llegó 6 meses después, y la sala del tribunal estaba llena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por este caso. Había terapeutas de la instalación de Carmen testificando sobre su progreso extraordinario, expertos en salud mental, explicando cómo ella representaba exactamente el tipo de madre que debería recibir apoyo en lugar de castigo, e incluso otras madres con problemas de salud mental que habían leído sobre el caso y vinieron a mostrar su apoyo. Carmen estaba ahí también, luciendo más saludable y más completa de lo que Victoria la había visto en años, sosteniendo un portafolio de documentación que detallaba cada sesión de terapia, cada clase de crianza, cada habilidad que había dominado. Los abogados de los Aldrich hicieron su mejor esfuerzo, argumentando que la condición de Carmen significaba que siempre representaría un riesgo, que el interés superior de Daniel era la estabilidad de una familia adoptiva sin complicación, pero sus argumentos sonaban huecos frente a la evidencia abrumadora del progreso de Carmen y el testimonio de docenas de expertos sobre cómo los niños prosperan mejor con padres biológicos, cuando eso es posible de lograr de manera segura. El representante de los Aldrich incluso trató de argumentar que Victoria y Alexander solo querían a Daniel para lastimar a la familia, una afirmación tan absurda que la jueza la descartó visiblemente. Cuando llegó el turno de Carmen de hablar, la sala quedó en silencio absoluto. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme mientras explicaba su amor por Daniel, su comprensión de que necesitaría ayuda continua, su gratitud hacia Victoria y Alexander por salvar a su hijo cuando ella no pudo. Habló sobre el dolor de perder meses de la infancia de su bebé, sobre cómo ese dolor la había motivado a trabajar más duro de lo que había trabajado en cualquier cosa en su vida, sobre cómo cada habilidad que había aprendido era un paso hacia el día en que podría sostener a su hijo, sabiendo que podía mantenerlo seguro. No había ni un ojo seco en la sala cuando terminó, y hasta la jueza tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. La jueza se tomó solo 10 minutos para deliberar antes de regresar con su fallo, y Victoria sostuvo la mano de Alexander con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos mientras esperaban las palabras que determinarían el futuro de Daniel. El fallo fue exhaustivo y claramente diseñado para establecer un precedente que se extendería mucho más allá de este caso individual. La jueza declaró que Carmen había demostrado más que adecuadamente su capacidad de ser madre con apoyo, que sus derechos como madre biológica habían sido violados por un sistema que operaba bajo suposiciones prejuiciosas, y que Daniel sería devuelto a su custodia primaria inmediatamente con la condición de que continuara trabajando con el equipo de apoyo que Alexander había ensamblado.
Pero la jueza fue más allá, emitiendo un fallo más amplio que criticaba cómo los sistemas de bienestar infantil trataban rutinariamente a los padres con problemas de salud mental, asumiendo incompetencia en lugar de proporcionar los recursos que permitirían a estos padres tener éxito. Ordenó que el caso fuera usado como modelo para reformas en todo el estado, que se establecieran programas que proporcionaran a padres con diversos desafíos el tipo de apoyo intensivo que Carmen había recibido. Citó específicamente el compromiso de la familia Montfort de usar sus recursos para el bien, contrastándolo implícitamente con las acciones de los Aldrich, cuya crueldad había precipitado esta crisis innecesaria. Carmen colapsó en su silla cuando se leyó el fallo, sollozó sacudiendo su cuerpo mientras años de dolor y miedo se liberaban de una vez. Victoria corrió hacia ella, sosteniéndola como había sostenido a Daniel durante todos estos meses, y las dos hermanas lloraron juntas de una manera que no habían podido hacer desde que eran niñas antes de que la enfermedad y la vergüenza familiar las separaran. Alexander se quedó atrás, dándole su momento, pero su rostro mostraba una satisfacción profunda, la expresión de un hombre que había usado su poder para el propósito exacto para el que fue destinado. Los Aldrich salieron de la sala sin decir una palabra. Su derrota tan completa que ni siquiera intentaron mantener apariencias. Serían ampliamente criticados en los medios en los días siguientes cuando la historia completa salió a la luz. Su crueldad hacia su propia hija y nieto, expuesta para que el mundo la juzgara. Varias organizaciones de derechos de salud mental usaron el caso como punto de reunión, y la familia Aldrich descubrió que su preciosa reputación había sido destrozada mucho más completamente por su propia crueldad de lo que jamás podría haberlo hecho tener una hija con problemas de salud mental. Permaneciendo profundamente involucrados mientras el niño se adaptaba gradualmente a vivir con su madre biológica, en el hermoso apartamento que Alexander había diseñado especialmente para ellos. Había sido desgarrador para Victoria entregar al niño que había llegado a amar como propio, cuyas rutinas conocía íntimamente, cuyos llantos podía interpretar con precisión perfecta, cuyo peso cálido en sus brazos se había convertido en la cosa más reconfortante del mundo. Observar a Carmen, sostener finalmente a su hijo en su propio hogar, ver la expresión de paz completa en el rostro de su hermana, hizo que cada momento de dolor valiera la pena. Daniel no olvidó a Victoria ni a Alexander, y las visitas regulares aseguraron que los vínculos formados durante esos meses cruciales permanecieran fuertes. El niño ahora tenía algo que pocos niños tienen: múltiples adultos completamente comprometidos con su bienestar, una red de amor tan fuerte que podría sostenerlo a través de cualquier tormenta futura. Carmen prosperó con su hijo, demostrando día tras día que con el apoyo adecuado podía ser exactamente la madre que Daniel necesitaba, imperfecta como todos los padres pero completamente dedicada, y capaz de pedir ayuda cuando la necesitaba. La experiencia había cambiado a Victoria y Alexander de maneras que continuarían revelándose durante años. Habían enfrentado juntos la peor crisis imaginable de su matrimonio, habían visto el fondo de su relación, y habían elegido reconstruir sobre verdad en lugar de ilusión. Victoria había descubierto reservas de fuerza que nunca supo que poseía. Había aprendido que era capaz de sacrificio radical cuando algo realmente importaba. Había encontrado su voz y su propósito de maneras que sus proyectos de caridad superficiales anteriores nunca habían proporcionado. El trabajo con sus manos agrietadas, las noches sin dormir, el miedo constante, todo había quemado las capas superficiales de quien había sido y revelado algo más real y más fuerte debajo. Alexander había redescubierto la razón por la que había construido su imperio en primer lugar, recordando que el dinero era simplemente una herramienta y que su verdadero valor como ser humano se medía por cómo usaba esa herramienta para impactar vidas. Había visto el lado más vulnerable de Victoria y la había amado más profundamente por ello. Había aprendido que la perfección era una prisión, y que la verdadera intimidad solo era posible cuando dos personas se permitían ser completamente vistas con todas sus grietas y cicatrices. Su matrimonio había sobrevivido porque ambos eligieron la verdad difícil sobre la mentira cómoda, porque eligieron el trabajo duro de reconstruir la confianza sobre la facilidad de rendirse. Establecieron una fundación dedicada a apoyar a padres con problemas de salud mental, canalizando millones hacia programas que proporcionaban el tipo de apoyo intensivo que había salvado a Carmen
y Daniel. Victoria se convirtió en la directora, usando su propia experiencia para dar forma a programas que trataban a estos padres con dignidad en lugar de condescendencia, que reconocían que el amor no requería perfección mental para ser real y poderoso. La fundación ayudó a cientos de familias en los años siguientes, manteniendo a niños con sus padres biológicos, que de otra manera habrían sido arrancados por un sistema que operaba sobre miedo en lugar de evidencia. Carmen se convirtió en una vocera para los derechos de salud mental, compartiendo su historia públicamente a pesar del estigma, usando su experiencia para educar a otros sobre cómo las personas con condiciones mentales podían vivir vidas plenas y significativas cuando recibía apoyo adecuado en lugar de ser marginada. Su valentía inspiró a innumerables otros a hablar sobre sus propias luchas, a exigir mejor tratamiento de sistemas que habían sido diseñados para almacenar a las personas en lugar de ayudarlas a prosperar. Los Aldrich nunca se reconciliaron con Carmen, eligiendo mantener su distancia antes que admitir que habían estado equivocados. Pero Carmen construyó su propia familia elegida que la valoraba completamente. Daniel creció rodeado de amor, desde múltiples direcciones, un niño feliz y seguro que nunca conoció la completa extensión del dolor que rodeó sus primeros meses de vida, pero que se benefició inmensamente de las lecciones que esos meses enseñaron a los adultos que lo amaban. Le llamaba a Victoria y Alexander sus tía y tío, y pasaba al menos un fin de semana al mes con ellos, manteniendo vínculos que se sentían tan reales como cualquier conexión biológica. Estos fines de semana le daban a Carmen descansos necesarios, donde podía recargar energías, y le daban a Victoria y Alexander una forma continua de expresar el amor que habían desarrollado por este niño que había entrado en sus vidas de la manera más inesperada. La casa de campo donde todo había sido revelado se convirtió en un lugar de reunión para su familia expandida, ya no un lugar de secretos sino un espacio donde Carmen, Daniel, Victoria y Alexander se reunían para comidas y celebraciones. Victoria ya no limpiaba los pisos ella misma, habían contratado ayuda apropiada. Mantuvo algunas de las rutinas simples que había desarrollado durante esos meses de soledad porque le recordaban quién había descubierto que podía ser cuando todo lo superficial fue despojado. Las grietas en su perfección habían resultado ser las cosas más valiosas sobre ella, los lugares donde la luz podía entrar, donde el crecimiento real era posible. Victoria y Alexander finalmente tuvieron su propio hijo 2 años después. Una niña que creció sabiendo a su primo Daniel como hermano en todo excepto en biología. No trataron de ser padres perfectos, porque habían aprendido que la perfección era una ilusión, sino que se enfocaron en ser presentes y honestos y dispuestos a admitir cuando cometían errores. Criaron a su hija para ver a las personas con discapacidades o diferencias, no como menos que sino simplemente como diferentes, para valorar la resiliencia y la compasión sobre el logro superficial, para entender que la verdadera fuerza se mostraba en cómo tratabas a los vulnerables. Los años pasaron y la historia de cómo Alexander había encontrado a su esposa viviendo como sirvienta para proteger a un niño se convirtió en una historia que contaban en cenas, cada narración puliendo los bordes ásperos, pero nunca perdiendo el núcleo esencial de verdad. Era una historia sobre juzgar mal y ser juzgado mal, sobre el costo del secreto y el poder de la verdad, sobre cómo el amor real requería ver a otra persona completamente y elegir quedarse de todos modos. Era una historia sobre privilegio, reconociendo su obligación hacia los vulnerables, sobre familia, significando algo más profundo que sangre, sobre sistemas rotos que podían cambiarse cuando las personas con poder decidían que importaba lo suficiente. Victoria a menudo reflexionaba sobre ese momento cuando Alexander había empujado la puerta de la cocina y su mundo entero había estado a punto de explotar, cómo había estado congelada en terror esperando el rechazo que estaba segura vendría. Había subestimado tan completamente al hombre con quien se había casado, había proyectado sobre él los juicios de su familia cruel, y casi había perdido todo por su cobardía. Pero él había elegido ver más allá de las apariencias, había hecho las preguntas que importaban, había decidido que la verdad valía más que su orgullo herido o sus ilusiones destrozadas. Alexander a menudo pensaba en ese mismo momento desde su perspectiva, recordando la rabia que había sentido, las conclusiones a las que había saltado, cómo había estado a segundos de huir en lugar de quedarse y escuchar. Su madre le había enseñado a buscar siempre la historia completa, y esa lección
lo había salvado de cometer el peor error de su vida. Había aprendido que el amor real significaba quedarse en los momentos imposibles, significaba elegir entender sobre juzgar, significaba usar tu poder para elevar en lugar de castigar. La cicatriz de la traición de secretos de Victoria nunca desapareció completamente. Ocasionalmente pulsaba en momentos de estrés, cuando viejos patrones amenazaban con reafirmarse, pero se convirtió en una cicatriz que ambos entendieron tenía propósito. Le recordaba el costo de la deshonestidad. Mantenía su comunicación brutalmente abierta incluso cuando era incómoda. Los empujaba hacia la vulnerabilidad cuando el instinto era retirarse a la seguridad de las defensas. Su matrimonio no era perfecto, porque ningún matrimonio lo es, pero era real de maneras que pocas relaciones lograban, construido sobre fundaciones de verdad que habían sido probadas en el fuego más caliente posible. Carmen continuó prosperando, sus buenos días superando ampliamente a los días difíciles, demostrando que con el sistema de apoyo adecuado las personas con problemas de salud mental podían vivir vidas ricas y significativas. Completó la universidad en línea, estudió trabajo social y finalmente comenzó a trabajar en la misma instalación que le había ayudado, usando su experiencia vivida para ayudar a otros padres que navegaban por los mismos desafíos que ella había enfrentado. Se convirtió en evidencia viviente de que las personas no eran sus diagnósticos, que las condiciones de salud mental no definían el valor de alguien o su capacidad de contribuir de manera significativa al mundo. Daniel creció para ser un niño reflexivo que entendía desde temprana edad que su familia era diferente de las de otros niños, pero no menos válida. Sabía que su mamá necesitaba más apoyo que algunas mamás, pero también sabía que lo amaba fieramente, que luchaba todos los días para ser la mejor versión de sí misma por él. Sabía que su tía Victoria y tío Alexander habían salvado su vida de maneras que no entendería completamente hasta que fuera mayor. Llevaba consigo las lecciones de resiliencia y compasión que había absorbido simplemente siendo amado por tantas personas que se negaron a rendirse cuando el mundo dijo que era demasiado difícil. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo sentir algo profundo, o te recordó que el amor real requiere valentía y verdad, te invito a dejar que ese sentimiento se traduzca en acción. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que las situaciones imposibles a veces tienen soluciones cuando las personas eligen quedarse y luchar. Dale like si crees que historias como esta importan, que nos recuerdan quiénes podemos ser en nuestros mejores momentos. Los años continuaron desarrollándose con sus propios desafíos y triunfos. Victoria y Alexander enfrentaron dificultades comerciales que amenazaron su fortuna, pero las navegaron como equipo en lugar de como individuos aislados, protegiéndose mutuamente de malas noticias. Carmen tuvo recaídas ocasionales que requerían ajustes a su medicación o terapia intensificada, pero tenía un sistema de apoyo que respondía con compasión en lugar de pánico, tratando estos episodios como parte manejable de su condición, en lugar de como fracasos que desacreditaban todo su progreso. La fundación que Victoria dirigía creció hasta convertirse en una de las organizaciones más respetadas en el campo de los derechos de salud mental, no solo proporcionando servicios, sino también abogando por cambios de política que alteraron fundamentalmente cómo los sistemas de bienestar infantil abordaban casos que involucraban a padres con problemas de salud mental. El precedente establecido por el caso de Carmen fue citado en cientos de fallos posteriores, protegiendo a innumerables familias de ser destrozadas innecesariamente. El trabajo daba a Victoria un sentido de propósito que sus actividades caritativas anteriores nunca habían proporcionado, porque venía de un lugar de experiencia auténtica en lugar de obligación social. Alexander descubrió que su reputación comercial fue mejorada en lugar de dañada por su participación en esta causa, que las personas respetaban a un millonario que usaba su riqueza para luchar por los vulnerables en lugar de simplemente acumular más ceros en su cuenta bancaria. Comenzó a reorientar más de sus inversiones hacia empresas socialmente responsables, usando sus decisiones comerciales para crear impacto positivo más allá de simples retornos financieros. El niño pobre que una vez fue nunca olvidó de dónde venía, y el hombre poderoso en quien se convirtió nunca olvidó su obligación hacia aquellos que todavía luchaban en las sombras. La relación entre Victoria y Carmen se profundizó de maneras que solo eran posibles porque habían enfrentado juntas la peor crisis imaginable y sobrevivieron. Ya no había secretos entre ellas, no más pretensiones de que su familia era algo distinto a lo que era.
rota de maneras profundas, pero también capaz de sanación cuando las personas elegían honestidad sobre imagen. Hablaban casi diariamente, compartiendo los triunfos mundanos y las luchas ordinarias que conforman una vida, construyendo el tipo de conexión que debían haber tenido siempre si su familia hubiera elegido amor sobre vergüenza. Los Aldrich eventualmente intentaron reconciliarse después de que el escándalo destruyó su posición social, pero Carmen rechazó sus avances con una firmeza tranquila que hablaba de sanación profunda. No necesitaba su aprobación o su dinero. Había construido una vida que funcionaba sin ellos. Y permitir que regresaran significaría exponer a Daniel a la toxicidad que casi la había destruido. Era una línea clara trazada por una mujer que finalmente había aprendido que merecía respeto, que su valor no estaba determinado por si su familia podía aceptar su condición. El impacto de esta historia se extendió en círculos concéntricos que tocaron miles de vidas. Otros padres con problemas de salud mental que habían perdido a sus hijos se acercaron a la fundación buscando ayuda, encontrando esperanza en la prueba de que el sistema podía cambiar, que las familias podían mantenerse unidas cuando las personas se preocupaban lo suficiente como para luchar. Profesionales de salud mental ajustaron sus enfoques después de ver que era posible cuando el tratamiento se enfocaba en capacitar en lugar de almacenar. Jueces en casos de bienestar infantil comenzaron a hacer preguntas más difíciles sobre si realmente se había agotado todo el apoyo posible antes de separar familias. Antes de que esta historia termine, quiero pedirte algo personal. Deja un comentario contando qué sentiste al escuchar esta historia. ¿Te hizo reflexionar sobre tus propios juicios, sobre las personas en tu vida que tal vez has subestimado, sobre el poder que tienes para cambiar vidas si eliges usarlo? Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, compártelo. Las historias como esta importan no solo porque nos hacen sentir algo en el momento, sino porque pueden cambiar cómo vemos el mundo y a las personas en él. El verdadero legado de aquel día cuando Alexander empujó la puerta de la cocina y encontró a su esposa viviendo como sirvienta no estaba en los titulares que generó, o en las políticas que cambió. Aunque ambos fueron significativos, el verdadero legado vivía en los pequeños momentos cotidianos. Daniel riendo mientras jugaba con su prima. Carmen llamando a Victoria para compartir un logro menor que se sentía como una victoria masiva. Alexander sosteniendo a su propia hija, mientras le contaba sobre la importancia de defender a las personas que no podían defenderse a sí mismas. El verdadero legado estaba en el matrimonio entre Victoria y Alexander, que había sido destrozado y reconstruido más fuerte, en su comprensión de que el amor real no era la ausencia de conflicto, sino la elección de permanecer y trabajar a través de él. Estaba en la lección de que las personas no son sus peores momentos o sus mayores desafíos, que todos llevamos tanto más complejidad de la que cualquier etiqueta puede capturar. Estaba en la demostración de que el poder debe usarse para elevar en lugar de controlar, que los recursos privilegiados vienen con obligaciones morales hacia aquellos que tienen menos. Estaba en la prueba de que los sistemas que parecen inmovibles pueden cambiar cuando suficientes personas deciden que lo inaceptable debe ser desafiado, que una sola familia luchando por lo correcto puede crear ondas que eventualmente se convierten en olas de transformación. Estaba en el recordatorio de que la familia se elige a través de acciones consistentes de amor y apoyo, no solo se hereda a través de biología, y que las conexiones más fuertes a menudo se forjan en el fuego de la adversidad compartida. Y tal vez lo más importante, el legado estaba en la comprensión de que todos llevamos secretos que nos pesan, que todos tememos el juicio que podría venir si las personas nos vieran completamente, pero que la verdadera intimidad, ya sea en matrimonio o familia o amistad, solo es posible cuando arriesgamos esa vulnerabilidad. Victoria había arriesgado todo al quedarse en silencio, pero había ganado todo cuando finalmente confió en Alexander con la verdad completa. Alexander había arriesgado su orgullo y su ira justificada al elegir escuchar, pero había ganado un matrimonio basado en realidad en lugar de ilusión. Años después, cuando Daniel era adolescente y preguntó por qué su familia era tan diferente, por qué tenía una madre que tomaba medicación diaria y terapia semanal, por qué tenía una tía y tío que lo amaban como si fuera su propio hijo, por qué su historia comenzó con tanto dolor, la respuesta vino desde todos los adultos que lo amaban en versiones ligeramente diferentes, pero con el mismo núcleo de verdad. Porque las personas que amamos vale la pena luchar por ellas, porque el amor real requiere valentía y sacrificio, porque algunos vínculos son más fuertes que la sangre,
Y porque elegir quedarse cuando sería más fácil huir es cómo construimos vidas que realmente importan. La historia que comenzó con Alexander, empujando una puerta y encontrando su mundo completamente diferente de lo que creía, terminó siendo una historia sobre cómo los finales que parecen catastróficos a veces son realmente comienzos disfrazados, sobre cómo el dolor puede ser el fuego que quema todo lo falso y revela lo que es genuinamente fuerte, sobre cómo las personas son infinitamente más complejas y capaces de lo que cualquier juicio superficial puede capturar. Era una historia sobre 3 meses en una casa de campo que cambiaron el curso de múltiples vidas, sobre una promesa hecha entre hermanas que era lo suficientemente sagrada como para arriesgar todo, sobre un hombre que eligió entender, sobre condenar, y un matrimonio que sobrevivió. Porque ambas personas eligieron la verdad difícil sobre la mentira cómoda. Era una historia sobre un sistema roto, que podía cambiar cuando las personas con poder decidían qué importaba, sobre un niño que merecía ser amado por todos los que lo rodeaban, sobre una mujer que encontró fuerza, que nunca supo que poseía cuando las circunstancias la exigieron. Pero más que nada, era una historia sobre la elección que todos enfrentamos en nuestros momentos más oscuros: huir o quedarse, juzgar o entender, preservar nuestro orgullo o arriesgar nuestro corazón por algo que realmente importa. Alexander había estado a segundos de huir, y si lo hubiera hecho, todo lo bueno que siguió nunca habría sucedido. Su elección de quedarse, de exigir la verdad, de escuchar completamente antes de juzgar, fue la bisagra sobre la cual giraron todas estas vidas transformadas. Traición parece completa, cuando huir parece la única opción sensata. A veces quedarse y exigir la historia completa revela una verdad que lo cambia todo. A veces lo que parece traición es realmente sacrificio. Lo que parece debilidad es realmente fuerza extraordinaria. Y lo que parece un final es realmente el comienzo más doloroso pero necesario de algo infinitamente mejor de lo que existía antes.